El cielo aún guardaba la última luz de la Nochebuena cuando salí del coche. Mis brazos cargados con cajas envueltas y una botella de vino tinto que había guardado desde el año en que mi esposo falleció. La casa de Álvaro brillaba con luces cálidas contra los setos escarchados. Y por un momento me permití creer que sería una noche de paz. Una noche en la que la familia realmente se sintiera como tal otra vez. Adentro, Violeta y Mateo fueron los primeros en recibirme. Violeta, de 12 años y aún aferrada a su infancia, se lanzó a mis brazos, mientras Mateo, ya más alto que yo a sus 15, me dio un abrazo torpe pero sincero. Su calor casi me deshizo. Le entregué el vino a Mateo y le pedí que lo pusiera con cuidado en la encimera. «Abue, te guardamos un lugar», susurró Violeta. Tirando de mi manga, la seguí al comedor, y mi corazón se hundió. En la cabecera de la mesa, mi lugar desde que Rosa murió, había una tarjeta de lino bordada con letras cuidadas reservado para Carmina. El aire se espesó. Nadia apareció a mi lado con esa sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. «Llegaste temprano, Clara», dijo, alisando el mantel como si cada pliegue importara más que mi presencia. «Mi madre llegará pronto». Ignoré la tarjeta y dejé mi bolso junto a la silla, estabilizándome mientras me sentaba en el lugar que me había sostenido durante 20 años de cenas navideñas. Álvaro salió de la cocina. Secándose las manos, me miró, luego a la tarjeta, pero no dijo nada. La voz de Nadia cortó el tintineo de los platos. «Esa silla es para mi madre». Sostuve su mirada. «Esta ha sido mi silla desde que Rosa murió». Su sonrisa se desvaneció. Álvaro se movió incómodo. Su silencio tan fuerte como un grito. «Mamá», murmuró, «por favor, no lo hagas más difícil». No terminé de formar mi respuesta cuando Nadia se movió de repente. Su mano presionando con fuerza mi hombro. El empujón me tomó desprevenida y caí dolorosamente al suelo de madera. La sala se quedó en silencio. El único sonido fue la respiración entrecortada de mis nietos. Violeta corrió hacia mí. Con lágrimas en los ojos, Mateo se agachó, ayudándome a levantarme con manos temblorosas. Al otro lado de la habitación, Carmina acababa de entrar, aún con el abrigo puesto. Su rostro tan calmado como si nada hubiera pasado. Me sacudí la falda. Mi voz baja pero firme. «Este es mi lugar en esta familia». Las palabras pesaron en el aire, llevándome a la tormenta que seguiría. Cuando cerré los ojos esa noche, el dolor en mi hombro no era nada comparado con el nudo en mi pecho. La caída en la mesa había sido aguda, pero el recuerdo que removió cortó más profundo. Todavía podía verme a los 43, viuda con más deudas que consuelo, parada en los restos de una vida que no elegí. La ausencia de Rosa había vaciado nuestro hogar, y Álvaro era apenas un joven. Construí mi negocio de planificación patrimonial cliente por cliente. Noches largas con papeles esparcidos en la mesa de la cocina. El olor a café quemado siempre presente. Cada paso fue por él. Pagué su colegiatura completa. Sonriendo incluso cuando empeñé las últimas joyas de mi madre. Financié su primera empresa. Enviando dinero que no podía permitirme perder, firmé como aval de su hipoteca cuando el banco dudó. Arriesgando mi propia seguridad para que él tuviera un futuro. Cada sacrificio fue un ladrillo en los cimientos de su vida. El año pasado, cuando la neumonía casi me lleva, firmé un poder notarial temporal para que Álvaro manejara lo esencial mientras luchaba por respirar en una cama de hospital. Era solo una medida temporal, una forma de mantener las cosas estables hasta que recuperara fuerzas. Pero nunca lo rebosé. Ese papel, guardado en algún archivo al que ahora se aferra, debe sentirse como una corona. Explica su audacia, la certeza con la que se atreve a dictar dónde me siento, como si mi lugar fuera suyo para regalar. En el silencio, escuché la voz de mi difunto esposo, baja y firme como había sido en cada tormenta que enfrentamos juntos. «Nunca cedas tu lugar en la mesa.
Clara. No por nadie. Y ahora, la verdad se asentó en mí con un peso más grande que la caída misma. No solo me habían empujado de una silla, me estaban borrando de mi propia familia. Pedazo a pedazo, firma por firma, el pensamiento se volvió frío dentro de mí, y la determinación comenzó a tomar forma. Si Álvaro creía que mi poder le pertenecía, estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Me excusé de la mesa antes del postre, diciendo que necesitaba un momento. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta del baño. El ardor de la humillación aún caliente en mi pecho. Me apoyé en el lavabo, estabilizando mi respiración, negándome a dejar que las lágrimas me vencieran. Mi reflejo me devolvió la mirada, herido en orgullo aunque no en carne, y supe que el silencio terminaría lo que nadie había comenzado. Saqué mi celular. La primera llamada fue instintiva. Adriana, susurré cuando contestó, su voz pesada por el sueño. Soy Clara. Necesito que el poder notarial se revoque de inmediato. Redacta nuevas directivas, efectivas antes del amanecer. Una pausa. Luego, su respuesta clara y aguda. Considera lo hecho. Luego, Fabián. Había manejado las finanzas de mi empresa por casi 15 años. Firme como una roca. Congela todas las tarjetas conjuntas ligadas a Álvaro y corta los patrocinios de la boutique que él impulsó. Ni un peso más. No hizo preguntas, solo dijo, entendido. Finalmente, Esteban. El leal Esteban, que empezó como pasante y se convirtió en mi mano derecha, cambia los cerrojos en la oficina principal, asegura los sistemas. El personal debe estar listo para la transición. Su voz fue firme. Estaré ahí antes del amanecer. Las llamadas se sucedieron. Mi voz endureciéndose con cada instrucción. Para las 2 de la mañana estaba marcando al Banco del Golfo, pidiendo una cita urgente al abrir. Necesito cancelar las garantías, le dije al banquero, la hipoteca de él, el arrendamiento de su camioneta, todo ligado a mi nombre termina mañana. Prometieron tener los papeles listos cuando dejé el celular. El baño estaba silencioso, salvo por mi propio latido. Miré a la mujer en el espejo, no derrotada, no rota, sino afilada. Pensé en los años que había arañado una vida de la nada, los sacrificios enterrados en cada ladrillo y firma, y dije en voz alta, firme como piedra, yo construí esta vida, la defenderé. Abrí la puerta, regresé al pasillo y pasé junto a las risas apagadas que venían del comedor, ya planeando el próximo paso antes de que la noche terminara, para cuando el amanecer rompió por mis cortinas. El peso de mis decisiones ya había comenzado a extenderse. Imaginé a Álvaro despertando en su gran cocina, el celular vibrando hasta casi agotarse, la tormenta alcanzándolo antes de que tomara su primera taza de café. Más tarde supe los detalles cómo parpadeó al ver 47 llamadas perdidas en su pantalla bancos. Proveedores, la agencia automotriz, todos exigiendo su atención. Intentó ignorarlo, pero la realidad llegó rápido cuando su tarjeta corporativa fue rechazada en una cafetería que frecuentaba. El barista informándole cortésmente que el cargo no estaba autorizado. Afuera, una grúa esperaba como un insulto final. Enganchando su camioneta sin ceremonia, exigió respuestas, pero el conductor solo le entregó papeles sellados con mi firma, rescindiendo las garantías. Para cuando llegó a la oficina principal, el pánico había florecido por completo. Pasó su llave electrónica por las puertas de cristal luz roja. Denegado, golpeó hasta que el guardia lo dejó pasar. Sus pasos resonaron por el pasillo. Demasiado fuertes, demasiado desesperados. Cuando irrumpió en su oficina, fue Esteban quien estaba sentado en el escritorio, calmado como la marea. Con papeles ordenados frente a él, la voz de Álvaro se quebró. ¿Qué demonios es esto? Esteban solo señaló la nota en el centro del escritorio. Mi letra era inconfundible. Esta oficina no es para ti. El color se drenó de su rostro,
El personal pasó por la puerta, evitando sus ojos deliberadamente, como si su caída fuera contagiosa. Su voz se hizo más pequeña. Nadie le respondió. Esa noche, mientras tomaba té en la quietud de mi bungalow, Nadia despotricaba en su cocina. Su voz atravesando paredes y ventanas. Tu madre nos humilló frente a todos, y ahora nos está arruinando Álvaro. Murmuró algo sobre errores, pero ella lo cortó. Su furia implacable, Carmina, sentada en una silla de esquina. Solo negó con la cabeza. El respeto no se compra. Nadia, no se hereda. O lo das o no lo das. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier golpe. Sabía que las grietas habían comenzado, y lo que venía después las abriría de par en par. Para cuando Álvaro regresó a casa esa noche, el peso de su día arruinado se le pegaba como ropa húmeda. Mateo se quedó en el pasillo, sus ojos yendo nerviosamente entre su padre y su madre. Violeta, más callada de lo usual, apretaba un libro contra su pecho y miraba con una tristeza demasiado vieja para sus 12 años. Llegué solo el tiempo suficiente para dejar los regalos bajo su árbol. El ambiente era tan denso que casi me ahogaba, pero no dejaría que eso me detuviera de abrazar a mis nietos. Me agaché. Apretando a Violeta contra mí, sus brazos rodearon mi cintura con fuerza, como si temiera que desapareciera por completo. Susurré en su cabello, firme y claro. No hiciste nada malo. Mateo se quedó cerca, rígido y silencioso, pero toqué su brazo suavemente antes de irme. Nadia me siguió hasta la puerta, su voz cortante y afilada. Ya has tomado suficiente de esta familia. Humillarnos no fue suficiente. Quieres desangrarnos. Sus palabras quemaron, pero me negué a dejarla ver que me inmutaba. Detrás de ella, la voz de Álvaro llegó baja, casi rota. Tal vez manejé mal las cosas. Eso fue todo lo que necesitó para encenderla. Se giró hacia él, su ira sacudiendo las paredes. Tu madre no ganará, me aseguraré de eso. Cerré la puerta ante sus gritos, pero el eco me siguió hasta mi bungalow. El sueño se negó a venir, así que recurrí a lo que siempre me había estabilizado los archivos, pilas de registros, contratos, estados de cuenta. Cada página contaba una historia si sabías leerla, y ahí estaba, escondido en un libro de contabilidad que había revisado 100 veces sin notarlo, un patrón de transferencias. Pequeñas cantidades desviadas regularmente a una cuenta ligada a la boutique de Nadia. A primera vista parecía legítimo, cuotas de patrocinio de la empresa, pero las fechas y montos susurraban algo más. El moretón de la mesa navideña estaba desvaneciéndose, pero una sospecha más oscura tomaba forma: el empujón. Me di cuenta. Pudo haber sido más que crueldad. Podría haber sido el primer movimiento en un plan que aún no había descubierto. Los archivos que encontré esa noche fueron solo el comienzo. Por la mañana, tenía a Adriana y Fabián revisando cada libro, cada transferencia, cada contrato que Álvaro había firmado en los últimos 2 años. Sus voces llegaban agudas y cortantes por el altavoz, cada revelación cortando más profundo que la anterior. Clara, dijo Adriana, varios contratos de patrocinio no están a nombre de Álvaro en absoluto. Están registrados bajo Nadia Vélez, propietaria única. Fabián añadió en voz baja, y los fondos no regresan a tu empresa. Van directo a la cuenta operativa de la boutique. Mi pecho se apretó. Estás diciendo que ella ha estado desviando los patrocinios de la empresa a su tienda. No desviando, corrigió Adriana, pero canalizando. Sí, es deliberado, estructurado, lo bastante limpio como para que Álvaro no lo notara. Si no quería notarlo, presioné mis palmas contra la mesa de la cocina, deseando que el temblor en mis manos se detuviera. Pensé que la humillación en la cena había sido la herida. Pero esto era una cirugía en la oscuridad. Fabián carraspeó. Es peor. Encontramos un acuerdo de garantía ligado a una línea de crédito para la boutique. Álvaro comprometió un colateral. Esperé. El silencio
tan pesado que parecía que la casa misma contenía el aliento. La casa del lago. Terminó Fabián. Firmada como garantía. Si Nadia incumple, el prestamista tiene un gravamen. Por un momento, el mundo se inclinó. Esa casa era todo lo que me quedaba de Rosa, nuestros veranos en el agua. Álvaro aprendiendo a nadar desde el muelle. Noches de vino barato y risas resonando en el porche. Y ahora, sin mi consentimiento, mi hijo la había puesto en el juego de otra mujer. Susurré la verdad que me heló hasta los huesos. Nunca fue solo falta de respeto. Era una estrategia. Cada pieza encajaba en un patrón que no había querido ver. Nadia empujándome de mi silla no había sido por un lugar. Era por reemplazarme por completo Carmina, elevada en mi puesto. Activos desviados en silencio. Mi historia reescrita. Adriana instó a una acción legal rápida. Fabián aconsejó un embargo inmediato de los contratos de la boutique. Asentí, pero mi corazón vaciló. ¿Hasta dónde podría llegar? Golpeando al hogar de mi hijo. Sabiendo que era lo bastante ciego o débil para ser su marioneta, la pregunta me siguió mientras reunía los documentos en una sola carpeta. Preparándome para el próximo movimiento, elegí un café en el centro. Uno donde la luz entraba por amplios ventanales y cada conversación podía ser escuchada. Terreno neutral, público, seguro. Le dije a Álvaro que viniera solo, sin excusas, sin Nadia. Llegó 10 minutos tarde, con los hombros encorvados, los ojos rodeados de sombras. Su traje parecía haber sido dormido, y sus manos temblaban mientras las envolvía alrededor de una taza de café que no bebió. «Mamá», empezó, con voz débil. No sabía de los contratos. Nadia maneja la boutique, no yo. Te juro que no deslicé la carpeta por la mesa. Los papeles ya marcados con su firma. Páginas de acuerdos. Garantías. Patrocinios desviados como un río silencioso a las cuentas de Nadia. Miró, su boca abriéndose y cerrándose, sin formar palabras. Los firmaste. Álvaro, dije suavemente. No miraste, o no te importó. Pero de cualquier manera, tu nombre está aquí, y también el mío, arrastrado a un riesgo que nunca elegí. Su rostro se derrumbó. Por un momento parecía un niño otra vez, atrapado mintiendo por algo trivial. Pero esto no era un pecado de patio escolar. Pensé que la estaba protegiendo. Susurró. No, respondí. Me estabas traicionando. Enumeré las condiciones, una por una. Mi voz firme una disculpa notariada para mí y para Violeta, que había visto a su abuela empujada al suelo. Un plan de restitución completo por cada peso desviado. Terapia obligatoria. Límites establecidos y mantenidos. Y exclusión absoluta de cada empresa y activo que yo controlaba. La respiración de Álvaro llegó entrecortada. La vergüenza tirando de sus hombros, aún así, alcanzó la pluma. Su nombre rasgó la página. Atándolo a términos que no dejaban espacio para el orgullo, me miró. Con los ojos húmedos. ¿Es esta la única forma? Es la última forma. Respondí. Esa noche, supe por una amiga que pasó por su casa. Las voces atravesaban las paredes, afiladas como vidrio. La furia de Nadia llenaba el aire. Firmaste tu hombría, ella escupió. No eres esposo, eres su perrito faldero. Imaginé a Álvaro ahí, sosteniendo mis condiciones con manos temblorosas, forzado a elegir entre el orgullo que ella exigía y la supervivencia que yo le había dejado. No pasó mucho para que las paredes se derrumbaran. Una vez que las cuentas de la boutique fueron cortadas, los acreedores rondaron como buitres. El casero pegó avisos en la vitrina de cristal, exigiendo la renta atrasada sin compasión por los exhibidores de diseñador acumulando polvo dentro. Nadia peleó como animal acorralado. Presentó papeles de separación casi de la noche a la mañana, vistiendo sus acusaciones con el lenguaje de víctima. Abuso financiero, afirmó, pintando a Álvaro como el tirano que la había privado de recursos.
pero los contratos decían la verdad en tinta negra y firmas sus esquemas, sus desvíos, sus mentiras. Ningún juez las confundiría. Carmina, antes presumida y silenciosa, desapareció de la escena. Avergonzada por el escándalo que su hija había engendrado, su ausencia era una respuesta en sí misma. Mateo, conflictuado y amargado, eligió quedarse con su padre, tal vez por lealtad, tal vez por lástima. Violeta se aferró más a mí. Pasando fines de semana en mi bungalow donde la paz y el orden aún vivían, en cuanto a Álvaro, la humillación lo vació, con su nombre deshonrado y su crédito arruinado. El único trabajo que encontró vino a través de Esteban. El mismo Esteban que alguna vez le reportó ahora supervisaba sus turnos en un almacén de madera, pagándole por hora. Sin títulos, sin oficina de esquina, solo el peso de las tablas y el dolor de los músculos. Pasé conduciendo una tarde, sin ser vista, y lo observé levantando tablas bajo un cielo gris. Su traje y zapatos lustrados habían desaparecido. Botas de punta de acero y sudor los habían reemplazado. Era una imagen tanto dolorosa como necesaria a un hombre forzado a la honestidad por el colapso de las ilusiones que había elegido. Y en ese colapso, la pregunta permanecía: ¿quién se quedaría a reconstruir? ¿Y quién ya se había ido? Los meses se volvieron pesados con la nieve. Y en esa larga temporada, vi el cambio echar raíces de formas que nunca esperé. Álvaro se levantaba antes del amanecer cada día, poniéndose guantes gastados y botas para enfrentar el almacén de madera. Su cuerpo, antes suavizado por salas de juntas y almuerzos servidos, se volvió más delgado, más duro, con cada cheque. Me entregaba un pequeño sobre, pagos en incrementos demasiado modestos para impresionar, pero honestos de una manera que sus grandes gestos nunca habían sido. Nunca lo elogié, nunca lo burlé, solo registré las cantidades. Puse los sobres en un cajón y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Necesitaba sentir el peso de la humildad sin distracciones. Mientras tanto, puse mi energía donde más importaba. Con la ayuda de Adriana y Fabián, fundé el Fideicomiso del Río, un programa que enseñaba a los mayores a proteger sus activos de las traiciones que yo había soportado. Realizamos talleres en sótanos de iglesias y centros comunitarios, llenando las salas con personas que tenían historias como la mía, historias de firmas dadas por sentadas, de herencias robadas en silencio. Cada lección que impartía se sentía como recuperar una parte de mí misma. Violeta a menudo se unía, doblando folletos, sirviendo café, escuchando con ojos grandes y atentos. Hacía preguntas que ningún adulto se atrevía. ¿Por qué un hijo le quitaría a su padre? Nunca respondí directamente, en cambio. Le dije que la resiliencia también era una herencia, una que podía llevar consigo mucho después de que el dinero se fuera. La nieve seguía cayendo, cubriendo las calles, amortiguando el ruido del mundo. Una noche, después de entregarme otro pequeño sobre, Álvaro se quedó en mi porche. Su aliento se nublaba en el frío mientras hablaba, no exactamente a mí, sino a la noche misma. Pensé que el dinero era poder, dijo en voz baja. Resulta que el respeto era la moneda todo el tiempo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado, frágiles pero innegables, como si finalmente hubiera entendido lo que todas sus firmas nunca podrían comprar. Y con eso, la temporada comenzó a girar hacia algo nuevo para cuando llegó la primavera. Mi alféizar estaba vivo otra vez. Las rosas que había cuidado durante la escarcha se desplegaron contra el cristal, cada flor un recordatorio de que incluso tras la temporada más dura, la vida insiste en regresar. Corté algunos tallos esa mañana, arreglándolos en un jarrón antes de que llegaran los invitados. Adriana vino primero, trayendo su risa aguda y su consejo firme. Esteban siguió, cargando una lata de galletas que fingió no haber horneado él mismo, y luego Violeta, cuya risa se esparció por el bungalow como luz solar. Nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina.
la que se había convertido en nuestro nuevo ancla. La conversación fue ligera, el calor fácil, hasta que un golpe en la puerta silenció la sala. Abrí y encontré a Álvaro parado ahí, pálido pero firme, con un sobre en la mano. Lo puso en la mesa sin sentarse. Adentro había una disculpa notariada, escrita con trazos cuidadosos, y documentación mostrando la restitución completa. Cada deuda pagada, cada contrato de nadie disuelto, cada lazo cortado. Su voz se quebró al decir: «Está hecho, mamá». Tomé los papeles, los leí despacio, luego los doblé de vuelta al sobre. Encontré sus ojos, dejando que el silencio sostuviera la verdad entre nosotros. El amor abre puertas, dije suavemente. Solo el respeto las mantiene abiertas. Asintió, un hombre castigado por la pérdida y rehecho por las consecuencias, y se fue sin pedir más. Me volví hacia Violeta, que había observado en silencio, y deslicé una rosa detrás de su oreja. Sonrió, apoyándose en mi brazo. «Esta es la familia que elijo», susurré, y alrededor de esa pequeña mesa compartimos pan y risas. La mesa que perdí había sido reemplazada por otra más pequeña, sí, pero fuerte, y llena de respeto que nadie podría volver a quitarme.